Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con un video acerca de ciertos clubes de fútbol que han desaparecido en los países que conforman la CONMEBOL, siendo Venezuela la nación en turno de esta serie al haber obtenido más votos que Chile y Bolivia en la encuesta que realicé. Cabe destacar que no voy a mencionar a todos y cada uno de los equipos que se han extinguido en dicho país, ya que hay algunos equipos de los que no pude encontrar información alguna, o simplemente no me parecieron tan importantes como los que verán a continuación. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Atlético Trujillo. Apodo: Guerreros Rojos. Fundación: 2007. Desaparición: 2009. Originalmente este equipo era conocido como Trujillanos B, ya que servía de soporte al equipo de Primera División Trujillanos FC, pero en 2007 se transformó en el Unión Atlético Trujillo. Este club resultó beneficiado de la expansión realizada por la Federación Venezolana de Fútbol tanto en la primera como en la segunda división, superando así la segunda división B de Venezuela. Su director técnico fue Rodrigo Piñón y su presidente fue Jorge Morales. A finales del año de 2008, se proclama campeón del torneo Apertura de ese año y consigue por primera vez en su historia el ascenso a la primera categoría del fútbol venezolano. No obstante, a pesar de que le correspondía ascender a la primera división de Venezuela, no se inscribiría en dicha categoría para la siguiente temporada debido a que la directiva del equipo inició un proceso para fusionarse con el Real Sport Club, por lo que el club se une a la organización blanca y desaparece para dar paso al equipo de la capital venezolana. Caroní Fútbol Club. Apodo: No Tuvo. Fundación: 2006. Desaparición: 2012. El 3 de septiembre de 2009, Caroní Fútbol Club debutó en la Copa de Venezuela contra el Mirasoro FC, con un resultado de 2-2 y obteniendo su primera derrota en el punto de penalti por 4-3, en donde César Alexander González marcó el primer gol por partida doble en la historia del club en la Copa Venezuela. El 8 de mayo de 2011, recibe la mayor goleada en la historia de la Primera División de Venezuela, por parte del Atlético El Vigía con un escandaloso marcador de 15-0, aunque cabe resaltar que solamente estuvieron jugadores sub-18, y que solo viajaron 11 futbolistas para protagonizar un hecho bastante vergonzoso, puesto que el partido se terminó en el minuto 87 por falta de jugadores en cancha. Sin embargo, este resultado es anulado por la Federación Venezolana de Fútbol debido a las irregularidades que se cometieron. Luego de participar en las últimas temporadas en la segunda división de Venezuela obteniendo malos resultados, el club desaparece en 2012. Unión Atlético Maracaibo. Apodo: Azulgranas. Fundación: 2001. Desaparición: 2011. Muchos intentos fallidos hubo en la región zuliana a la hora de conformar un equipo o club de fútbol profesional, porque durante décadas se intentó pero a la larga aquellos primeros equipos terminaron desapareciendo del ambiente futbolístico del país. Sin embargo, con el surgimiento de Atlético Maracaibo las cosas parecían ir por buen camino para el balompié de Maracaibo, puesto que los azulgranas pudieron tener algunas participaciones muy destacadas a nivel doméstico, hasta que el equipo no salió a jugar el Clausura 2011 por el abandono del Grupo América. En vista de la desaparición del equipo, la fanaticada del equipo creó un movimiento sin fines de lucro llamado Unión Atlético Maracaibo Vive, con la finalidad de rescatar al equipo y que sea manejado por los fanáticos mediante membresías, creando un equipo con nombre nuevo pero manteniendo la esencia del Atlético Maracaibo, ya que el nombre le pertenece al Grupo América y no lo quieren ceder. Baralt Fútbol Club. Apodo: Maracuchos. Fundación: 2006. Desaparición: 2009. El Baralt FC fue un club de fútbol profesional venezolano, establecido en la ciudad de Mene Grande del estado de Zulia. Y aunque inició sus andanzas en el torneo de aspirantes en el año de 2007, eventualmente consiguió el ascenso. Para la temporada de 2008 a 2009 de la segunda división venezolana comenzó con el torneo Apertura 2008 de ámbito nacional, donde el cuadro baraltense termina en la 13ª casilla con 15 puntos en 15 partidos, con 8 derrotas en todo el semestre y con una diferencia de goles de -11, al poseer hasta 11 goles a favor y 22 goles en contra. Para el torneo Clausura 2009, el equipo desiste de participar, por lo que queda penúltimo en la tabla acumulada y desciende a la segunda división B de Venezuela para la temporada siguiente, aunque una seguidilla de malas administraciones hizo que el equipo desistiese de participar en la siguiente temporada, desapareciendo por problemas económicos de cara a la segunda división venezolana de 2009 a 2010. Casa de Italia.
Apodo: El Achurro Maravino. Fundación: 1971. Desaparición: 2016. Tras competir en las categorías menores a nivel estatal, el equipo debuta en los torneos profesionales de la Federación Venezolana de Fútbol en la tercera división de 2012, tomando parte del torneo de nivelación del mencionado año, donde participó en el grupo occidental segundo con rivales como Unión Atlético Falcón, Internacional de Lara FC, y Alianza Zuliana FC. El partido de debut como local fue ante el Unión Atlético Monay, donde el marcador fue un empate a 2 goles. En la siguiente jornada se enfrentó a Alianza Zuliana FC, nuevamente en condición de local, siendo derrotados por el visitante por un marcador de 2-0. No obstante, lograron su primer triunfo en las instalaciones del Estadio Estefano Zacaría, tras vencer por 3-1 al Unión Atlético Falcón, finalizando el semestre de debut en la categoría en la tercera casilla de grupo, tras sumar 14 unidades. Años después, el equipo se vio inmerso en una serie de problemas económicos que precipitaron su desaparición en el año de 2016. Atlético San Cristóbal. Apodo: La Naranja Mecánica de San Cristóbal. Fundación: 1976. Desaparición: indefinido. Fundado en 1980, logró el campeonato de la segunda división del torneo venezolano apenas un año después. Una vez ascendido y contando con figuras como Carlos Maldonado, Carlos Horacio Moreno, Pedro Brito y Pedro Febles, logra el excepcional mérito de ganar el campeonato de primera división en su primera participación y llega a la semifinal de la Copa Libertadores de América de 1983, tras ocupar el primer lugar del Grupo 4. Posteriormente participa en los torneos de primera división hasta 1985, porque se vieron afectados por compartir sede con el Deportivo Táchira, hasta un punto en el que el equipo se fusiona con este último, formando el Unión Atlético Táchira en el año de 1986, logrando el campeonato ese mismo año. Muchos de los jugadores de la plantilla del Atlético como Carlos Maldonado y Andrés Paz pasan al nuevo club siendo parte primordial de los siguientes éxitos del equipo, aunque las hazañas de este prometedor club fueron sepultadas con su repentina desaparición. Deportivo Español. Apodo: Españoles. Fundación: 1927. Desaparición: 1961. El Deportivo Español fue uno de los clubes de fútbol más antiguos del país, y es que para finales de la década de los años 20 ya participaba en la Liga Venezolana de Fútbol, en la cual logró coronarse campeón en la era amateur en 1946. Cuando se crea el fútbol profesional venezolano en 1957, el Deportivo Español era el equipo más antiguo de los participantes, quedando en el cuarto puesto de los 6 que disputaron el campeonato profesional. En 1958 consiguieron el subcampeonato ya que el Deportivo Portugués obtuvo un punto más, y en 1959 logran su primer campeonato, imponiéndose ante el Deportivo Portugués. En 1960 cambia el formato del fútbol profesional venezolano estableciéndose una final a 2 juegos para los 2 mejores equipos, quedando el Deportivo Portugués y el Deportivo Español en la disputa por el título, siendo los portugueses los ganadores. Ese año el Deportivo Español deja de participar en campeonatos profesionales, a pesar de todo el potencial que solían tener. Deportivo Venezuela. Apodo: Hijos de María. Fundación: 1926. Desaparición: 1946. El Deportivo Venezuela participó solamente en la era amateur del fútbol venezolano, teniendo como sede la ciudad de Caracas, y siendo fundado en septiembre de 1926 por varios empresarios españoles junto con algunos venezolanos. Fue uno de los pocos elencos de la época que contaban con su propia cancha, la cual estaba situada en la urbanización Los Caobos. El Club Deportivo Venezuela alcanzó hasta 4 campeonatos en la primera división de su país, consiguiéndolos en los años de 1928, 1929, 1931 y 1933. El Deportivo Venezuela se proclamó por primera vez campeón de Venezuela al vencer por un marcador de 4-1 al Centro Atlético Sport Club en el partido final de la temporada de 1928, apenas un par de años después de ser fundado. En 1932, fue uno de los equipos que participaron en la primera Copa Venezuela, pero sucesivamente fue disuelto por problemas de presupuesto en el año de 1946, y su franquicia pasó al equipo Universidad Central a principios de 1947. Dos Caminos Sport Club. Apodo: Trotamundos. Fundación:
1925. Desaparición. 1963. El club fue fundado el 5 de diciembre de 1925, y poco después, en 1928, el club se adjudicó el título de campeón en la tercera categoría del fútbol venezolano. En 1933, el Dos Caminos junto con el Deportivo Venezuela realizaron giras por Trinidad y Tobago, y al año siguiente el equipo realizó otra gira futbolística en el Caribe, solo que esta vez se aventuraron en Aruba y Curazao. Luego de 4 subcampeonatos consecutivos, subió a lo más alto del podio en 1936 para obtener su primer título de campeón. En 1937 alcanzó su segundo trofeo de manera consecutiva, dejando al Litoral FC como segundo, y en 1938 obtiene su tercer subtítulo doméstico, tras imponerse con autoridad ante los equipos de Caracas. Ese mismo año de 1938, como dato curioso, fue la primera vez que se realizaron convocatorias dentro de la selección de fútbol de Venezuela. Pero bueno, volviendo al tema, el Dos Caminos Sport Club se disolvió en 1963, tras una serie de malos manejos que lo llevaron a la extinción. Estrella Roja Fútbol Club. Apodo: Militares. Fundación: 2004. Desaparición: 2014. Estrella Roja Fútbol Club fue una organización deportiva sin fines de lucro, fundada en el año 2004 por la familia Mora, que buscó rescatar los mejores talentos en los sectores de escasos recursos en el área metropolitana de la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, el Estrella Roja FC fue un proyecto cívico-militar apoyado por la Fuerza Armada Bolivariana, que en su tiempo obtuvo algunos resultados bastante destacados. Y es que el Estrella Roja FC debutó en la primera división el 5 de agosto de 2007, y aunque luchó toda la temporada por no descender, ocupando casi siempre los últimos lugares, consiguió 4 victorias en las últimas 4 fechas del torneo Clausura, lo cual le permitió al equipo permanecer en la primera división al ocupar el antepenúltimo puesto de la tabla acumulada. Sin embargo, tras un tiempo de receso para una eventual reestructuración administrativa, desaparece el equipo por no obtener apoyo económico al finalizar el año 2014. Fundación César Ger FC. Apodo: El Expreso de Sucre. Fundación: 1996. Desaparición: 2014. Mucho tiempo transcurrió desde aquel debut glorioso del equipo en las competiciones futbolísticas venezolanas, para que el equipo sucrense regresara a la tercera división. En la tercera división venezolana de 2012 a 2013, el equipo tomó parte del Grupo Oriental Segundo. Fue amplio dominador del grupo, logrando clasificarse al torneo de promoción de 2013, en búsqueda de regresar a la segunda división. Comenzó tarde su preparación para el segundo torneo de la temporada debido a las dificultades económicas que atravesó al inicio del año 2013, pero afortunadamente lograron competir a pesar de las adversidades. En el torneo de promoción de 2013, toma parte del Grupo Oriental y suma un total de 16 puntos, en un semestre donde el rendimiento futbolístico cayó abruptamente hacia el final del torneo y donde el aspecto económico también tuvo su incidencia negativa, a tal punto de no competir en el torneo de tercera división de la siguiente temporada, lo cual lo llevó a su extinción. Deportivo El Vigía. Apodo: El Expreso de Sucre. Fundación: 2009. Desaparición: 2015. Tras la temporada de su debut, una temporada completa transcurrió sin que el equipo participara en la tercera categoría del balompié venezolano, volviendo a retomarla en la temporada 2012, tomando parte en el Grupo Occidental primero, y finalizando en la cuarta colocación de grupo. Tras no participar en el Apertura 2012 de la tercera división venezolana, el equipo nuevamente tomó parte en el segundo torneo de la temporada, compartiendo el Grupo Occidental con otros aspirantes como el Deportivo del Zulia, y el Atlético La Fría FC. Después de eso, tomó parte en el Apertura 2014, donde compartió grupo con otras 7 escuadras. Tras liderar ampliamente su grupo, el cuadro vigense tuvo una complicada segunda mitad del torneo, peleando su clasificación al torneo de promoción hasta la última jornada, quedando sin chances en esta y finalizando en cuarta posición con 23 puntos. Siendo esta la última vez que Deportivo El Vigía hizo de las suyas, ya que el equipo se disolvió al año siguiente. Guatiré Fútbol Club. Apodo: Guatireños. Fundación: 2011. Desaparición: 2014.
La temporada debut del Guatiré Fútbol Club fue la segunda división venezolana de 2011 a 2012, dominando ampliamente el grupo Centro Oriental al ser los primeros de grupo con un total de 31 puntos obtenidos y tan solo una derrota a lo largo del torneo, logrando así el pase hacia el torneo por el ascenso a la Primera División de Venezuela. Al siguiente semestre, termina el torneo de ascenso 2012 en la quinta posición, obteniendo 22 unidades producto de 5 victorias, 7 empates y 6 derrotas. En el torneo Apertura 2012 de la Segunda División Venezolana de 2012 a 2013, los guerreros de Guaycaipuro, como se les conocía anteriormente, lograron un total de 10 triunfos a lo largo de todo el torneo, culminando en la segunda posición con un total de 30 unidades, a 5 puntos del líder Real Anzoátegui, lo que le permite disputar el torneo de ascenso a la Primera División por segunda vez consecutiva. Sin embargo, el club se extingue en 2014, tras una serie de problemas económicos. Inter de Anzoátegui. Apodo: Los Negriazules. Fundación: 2007. Desaparición: 2009. El Internacional de Anzoátegui fue un club de fútbol profesional venezolano fundado en el año 2007, y que participó en la Segunda División B de Venezuela. Estuvo establecido en la ciudad de Puerto La Cruz del estado Anzoátegui, y de ahí es donde el club toma su nombre. En su tiempo fue el único equipo de fútbol de la ciudad de Puerto La Cruz, junto al Deportivo Anzoátegui. El 15 de septiembre de 2007 debutó en la Tercera División Venezolana de 2007 a 2008, enfrentándose a Vencedores de Sucre para lograr un empate a un gol. Su primera victoria sucedió el día 10 de febrero de 2008 contra Vencedores de Sucre, con un resultado de 1-0. El equipo fue campeón del Grupo Oriental tanto en el torneo Apertura 2008 como en el torneo Clausura 2009 de la Tercera División de Venezuela, obteniendo así el ascenso a la Segunda División B de Venezuela. No obstante, para la temporada de 2009 a 2010 de la Segunda División B de Venezuela el equipo cede su cupo al Ureña Sport Club. Galicia de Aragua. Apodo: Gallegos. Fundación: 1960. Desaparición: 2007. El Deportivo Galicia fue el mejor de los equipos españoles en Venezuela, debido a su triunfo internacional en la Copa Simón Bolívar, a sus victorias esporádicas pero resonantes dentro de la Copa Libertadores de América y a sus 4 trofeos en el campeonato profesional. Además, siempre contó con una afición que les dio un espaldarazo durante los años de 1960 a 1970, que fue la época de gloria del cuadro gallego. Sin embargo, la luz del Galicia se fue apagando poco a poco, ya que los resultados positivos no le acompañaron desde los 80s, y los problemas económicos empezaron a tocar la puerta en las oficinas de Maripérez, que es el barrio donde estuvo la sede social del equipo. Y es que su última participación en Primera División fue en la campaña de 2001 a 2002, cuando ocuparon el penúltimo puesto y se fueron a la Segunda División. Terminada la temporada el club cambia de nombre y se constituye el Aragua Fútbol Club, perdiéndose para siempre el historial de aquel equipo. Guaros Fútbol Club. Apodo: Los Chivos. Fundación: 2006. Desaparición: 2009. Para el torneo Apertura 2007, el club se hace con los servicios del reconocido y polémico portero exmundialista René Higuita y otros futbolistas de trayectoria, además del técnico colombiano Jaime de la Pava y el preparador físico Jaime Barragán, quienes luego partirían para darle paso al técnico de nacionalidad colombiana también, Carlos Eduardo Hernández, generándose un gran éxodo de jugadores y por ende, ese torneo el club lo enfrentó con jugadores de menor renombre pero igualmente valiosos en lo deportivo, consiguiendo con esta plantilla el 5º puesto de la clasificación. Luego de ese gran torneo de 2007 a 2008, el equipo tuvo serios problemas en el Apertura 2008, por lo que tuvieron que pelear la permanencia en Primera División. Ya para el Clausura 2009, el club hizo un estupendo torneo que le dio la salvación y permanencia, aunque luego de esa gesta el equipo desaparecería debido a los fuertes problemas económicos que no pudieron resolver satisfactoriamente. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles en el día de hoy. Próximamente subiré la 10ª entrega de esta serie, que será la continuación de los equipos que se han extinguido en Venezuela para luego poder continuar con los demás países que me faltan en Sudamérica, porque eventualmente esta serie se expandirá hacia nuevos horizontes. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que seas nuevo en el canal y desees ver más videos de esta índole. No olvides compartir este video en tus redes sociales de preferencia. Hasta luego.